como creyentes, deberíamos revisar la raíz de nuestra vida espiritual. Constantemente deberíamos revisar las raíces de nuestra iglesia local, revisar el estado de nuestro corazón. Esa debería ser nuestra preocupación. Así como a nuestros autos le chequeamos el aceite, le chequeamos algunos elementos para que esté bien, de la misma forma nosotros deberíamos revisar nuestra vida espiritual, revisar nuestro corazón, si nuestro corazón está sano, si nuestro corazón está restaurado, si nuestro corazón está transformado. Los ayunos, las vigilias, los cultos, los servicios, los altares, las oraciones, las canciones, etcétera, está bien, todo eso está excelente. Pero esa no es una garantía de que tengamos un corazón sano, de que tengamos un corazón restaurado, que tengamos un corazón transformado. Esa no es la garantía, porque la transformación verdadera no proviene de rituales externos, sino viene de la correcta disposición del corazón. Todo ayuno, toda oración, toda canción, todo servicio va a generar un impacto, una sanidad, una transformación verdadera en cualquier entorno, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Si viene por un canal limpio, por un conducto limpio, por un conducto sano, por un conducto transformado. Porque un corazón sano, un corazón restaurado, un corazón transformado va a manifestar esa sanidad, esa restauración, esa transformación, y entonces será algo efectivo. Lucas en el capítulo 6, el verso 42 dice lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aunque el hombre hable buenas cosas, eso es lo que está diciendo este pasaje. Aunque el hombre hable buenas cosas, si su corazón está dañado, si su corazón está enfermo, si sus palabras no van a sanar, sus declaraciones van a ser inefectivas. Porque aunque hable cosas interesantes y cosas buenas, si el corazón está mal, va a ser ineficiente. Tanto es así que, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, verso 7, Jesús les decía a aquellos hombres hipócritas: bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mire, no hay un pecado lingüístico en esta sección. Ellos están honrando a Dios. El problema estaba en el corazón. Podían decir las palabras exactas, las palabras buenas, pero el problema de su hipocresía era que el corazón era el que estaba mal. Miren, y siempre, en todo momento, en todo tiempo, siempre habrá un momento en que usted y yo vamos a tener que revisar nuestro corazón. En nuestro caminar, en nuestra vida, también habrá momentos en que necesitemos que Dios sane algo. Siempre necesitaremos un momento en que Dios transforme algo. Siempre necesitaremos un momento en el que Dios restaure algo. Algo personal, algo familiar, algo local, algo eclesial, algo regional, algo nacional, siempre. Y Dios nos da la manera como Dios restaura y arregla las cosas. Ahora sí, el pasaje, abra su Biblia en Segunda de Crónicas capítulo 7. El verso 13 de este pasaje dice lo siguiente. ¿Se anima a leer el verso 13 conmigo? ¿Le parece? A la cuenta de 3, 2, 3. Si yo cerrare para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Mire, hasta aquí hay un detalle impresionante. Creo que a nadie le agrada que los cielos se cierren, que deje de llover, que venga langosta, que consuma la tierra, que envíe pestilencia al pueblo. Nadie anhela ese tipo de cosas, ni para la familia, ni para el trabajo, ni para la ciudad. Nadie anhela esas cosas. Pero mire, la Biblia dice: si yo cerraré los cielos, porque aún los momentos difíciles Dios está bajo control. ¿Algún amén? Cuando eso suceda, cuando haya este tiempo difícil, el verso 14 dice lo siguiente. Léalo conmigo, ¿le parece? Fuerte, 2, 3. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces, vamos, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
El contexto de este pasaje es Dios hablando a Salomón después de que Salomón construye el templo, un templo impresionante. Y la promesa de Dios es que existirá un cambio que depende de la actitud de su pueblo, no de la infraestructura ni del ritual, sino del corazón del pueblo. Aquí salta algo impresionante porque es la palabra tierra. Diga conmigo tierra. Esta palabra tierra viene de una palabra en hebreo que es la palabra eretz. Diga conmigo eretz. Eretz significa ser firme, tierra, campo, comarca, consta, ladera, mundo, nación, país, polvo, provincia, región, suelo, terreno, territorio, tierra. Se traduce como tierra. Es más, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo ora, si mi pueblo busca mi rostro, si mi pueblo se convierte de sus malos caminos, entonces yo los voy a oír, los perdonaré y sanaré su tierra. Todo lo que tiene que ver con la tierra puede ser sanado. Diga conmigo eso, diga todo lo que tiene que ver con tierra puede ser sanado. Es interesante porque en Génesis capítulo 2 verso 7 la Biblia dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la eretz y sopló en su nariz aliento de vida. Incluso nuestra vida, todo lo que tiene que ver con el eretz puede ser sanado. Muchos de nosotros necesitamos ser sanados, necesitamos ser oídos, necesitamos ser perdonados. Nuestro matrimonio necesita todo esto, nuestras relaciones interpersonales, nuestra región, nuestra Bolivia necesita ser oída, amén. Necesita ser perdonada, amén. Bolivia necesita ser sanada. Pero la pregunta sería: ¿por qué sigue enferma nuestra ciudad? ¿Por qué sigue enferma nuestra Bolivia si hemos orado tanto? ¿Sabe por qué? Porque Dios no le está hablando al palacio de gobierno. Dios no le está hablando a aquellos que mañana van a competir por un puesto de presidente. Dios no le está hablando a ellos. Dios le está hablando a su pueblo. Dios le está hablando a su casa. Dios le está hablando a su iglesia. Para la sanidad de la tierra o de la nación o de la vida de las personas, lo que tenga que estar relacionado con eretz, Dios no apunta al presidente, Dios no apunta al gobierno, Dios no apunta al sistema de educación. El sistema de educación no va a mejorar este país. Dios apunta a su pueblo, Dios apunta a su iglesia, los que están involucrados en su nombre, los que se llaman cristianos. Dios pone toda la responsabilidad de que Él escuche, de que Él perdone y de que Él sane. Toda la responsabilidad lo pone en su pueblo. Y lo que hace Dios es poner 4 demandas. Siguiente: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Mire, aquí están 4 demandas. La primera es humillación. Diga conmigo humillación. Esa es la postura inicial. El segundo punto es oración. Es esa comunión sincera. El tercer punto es una búsqueda del rostro. Es el propósito de la comunión. Y el cuarto es la conversión, la consecuencia práctica de esto. Entonces, lo que hoy quiero contarles, lo que quiero compartir con el corazón de la iglesia, tiene 4 puntos. Cuando estemos en el cuarto punto, usted sabe que ya nos vamos a ir. El primero, diga conmigo, demanda. La primera demanda es humillación. Esta palabra humillación viene de una palabra en hebreo que es la palabra caná. Diga conmigo caná. Caná significa doblar la rodilla. Significa abatir, derribar, humillar, quebrantar, someter, subyugar. Eso significa humillación, caná. Pero también en la Septuaginta, y a partir de ahí, cuando se toca este principio, aparece esta palabra que se traduce en griego, es tapeino, que es deprimir, humillar en condición de corazón específicamente, allanar, bajar
humildemente, humillar. Mire cómo es el reino de Dios. Porque mientras el mundo enseña o invita a subir peldaños, mientras el mundo invita a ascender, mientras el mundo invita a subir niveles, Dios enseña a bajar las rodillas. Porque el reino de Dios no se sostiene con tronos de hombres. El reino de Dios se sostiene con corazones quebrantados, corazones que son humildes. Humildes, tan humilde como es el corazón de un niño. Por eso es que Jesús dice en Mateo capítulo 18 verso 3: y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mire que el asunto del reino de los cielos gira alrededor de un corazón de niño, un corazón humilde. ¿Usted ha visto cómo es un niño? Un niño es alguien que no depende de sí mismo, depende de los demás. Y es más, confía de aquel en quien depende. El corazón de un niño es un corazón simple. El corazón del niño no presume, reconoce que necesita ayuda. No sé si usted ha tenido niños en la casa, pero algo le pasa ahorita: mamá. Porque siempre es un corazón de dependencia. Necesitamos entender que no podemos cargar el mundo sobre nuestros hombros. El niño confía plenamente en sus padres. Vive sin pretensiones, sin orgullo, sin preocuparse. El niño habla lo que tiene que hablar. No trata de maquillar la cosa. El niño no es diplomático. El niño es honesto. ¿Han visto cómo es un niño? Un niño se asombra con pequeños detalles, se entusiasma con pequeñas cosas, está abierto siempre a descubrir algo nuevo. Un niño acepta las normas, las guías que se le da, colabora con disposición. Porque el corazón humilde, mire, el corazón humilde no se trata de una posición corporal, se trata de una postura del alma. Eso es humildad. No tiene que ver con esa humildad forzada, es una decisión interior de descender. Eso es humildad. Humillación es la palabra usada por Jesús y por sus apóstoles para describir el carácter del reino. Humillación es ponernos bajo la mano de Dios. Primero de Pedro capítulo 5 verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. El primer paso para poder comprender exaltación es humillación. La mano de Dios se refiere a esa autoridad, a esa dirección, a esa corrección. Bajo su mano, bajo su mano siempre encontraremos tú y yo protección, encontraremos propósito. ¿Algún amén? Pero bajo su mano también hay formación y también hay disciplina. Porque aquel que se humilla acepta el proceso. Aquel que resiste interrumpe el proceso de la humillación. Como el barro. ¿Se acuerda cuando hablábamos acerca del barro? El barro en las manos del alfarero, allá por Jeremías capítulo 18. Cuando el barro se deja moldear, la mano no destruye al barro, la mano lo perfecciona. Humíllate bajo la mano de Dios, dice Pedro. Pero cuando el barro se endurece, la mano debe quebrantar el barro. La humillación es esa suavidad que permite que Dios nos forme. Eso es humillación. Humillarnos es ese puente para que nuestra pequeñez se vuelva su grandeza. Eso es la humillación. Por eso es que existen versículos como Santiago capítulo 4 verso 10, donde dice: humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Y ahí aparece esa palabra en griego en las dos, tapeino, esa humillación. Miren, hermanos amados, el hombre que se baja delante del Señor no pierde dignidad, gana autoridad. Humillación es el inicio de un caminar con Cristo. Filipenses 2 verso 5 dice esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, la humillación no fue una imposición dada por el Padre a Jesús, fue la elección del Hijo. Y esa es la razón por la cual Dios lo levantó. El verso 9 dice: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque sin el Calvario, sin el Gólgota, no iba a haber trono. Porque sin cruz no iba a haber corona. Sin humillación no iba a haber gloria. Miren, hermanos, Dios no va a levantar a alguien que aún no se ha postrado. Nunca sucederá. Dios no va a levantar a nadie que antes no se haya humillado, porque humillarse no es perder. Humillarse es preparar ese terreno para que Dios se exalte a su tiempo. Eso es humillarse. Y tenemos tantas palabras derramadas sobre Bolivia. Bolivia pequeña y menospreciada, entre las naciones de ti va a salir luz. Pero antes de que sea exaltado a su tiempo, lo primero que tiene que hacer es humillarse. Y no está hablando del gobierno, no está hablando está hablando a su pueblo, a su iglesia. Pero lo mismo en un nivel un poco más pequeño, el nivel de iglesia local, el nivel de familia. Saben, muchos de los conflictos se sanan cuando alguien decide humillarse primero. Pónganlo en práctica la siguiente vez que tenga problemas en su familia. El perdón en medio de un conflicto familiar nace del corazón que se baja aunque tenga la razón, que se humilla y que pierde el argumento. ¿Saben? Aquel que pierde el argumento en una pelea familiar gana paz. En el ministerio pasa exactamente lo mismo, hermanos. Porque Dios no unge el talento. Escúcheme bien, Dios no unge el talento, Dios unge el quebranto. Porque la unción no fluye por la elocuencia de un predicador, sino por la pureza de su corazón. Cuanto más baja el ministro, más fluye el poder de Dios, más notorio es Cristo. Y a nivel personal, ¿sabe una cosa, hermano amado? Hay oraciones que no prosperan, oraciones que hemos soltado de nuestra boca que no han tenido todavía respuesta ni ningún tipo de eficacia, porque no hemos bajado lo suficiente. Es la realidad. Porque lo primero para que exista un cambio en cualquier cosa que tiene que ver con la tierra, con Erest, empieza con humillación. Es la primera demanda de Dios. La segunda demanda, diga segunda demanda, es oración. Y una vez más, la palabra oración en este versículo es la palabra palal. Juzgar, interceder, orar, juez, juicio, juzgar, hacer oración, orar, pedir, pensar, rogar, suplicar, valor. Cuando traducen al griego esta palabra y aparece así en el Nuevo Testamento, es la palabra posehumai, que es orar a Dios, suplicar, adorar, hacer oración, orar, pedir. Este tipo de oración es especial, no es cualquier oración. Y es cierto, este tipo de oración no es cualquier oración. Mire, le hice un cuadrito siguiente. Estas son todas las palabras. Estas son todas las palabras que se traducen en la Biblia como orar, como oración. Mire, son un montón. Aquí le puse la lista en hebreo y aquí le puse la lista en griego. Existe la palabra tefilá, tejiná, hanak, pagay, bla, 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 bla. Pero una de esas palabras es la palabra palal, porque no es cualquier oración. En el griego hay un montón de palabras para traducir oración, pero la palabra seurochomai. Esta palabra palal, que son diferentes tipos de oraciones, y yo sé que esto lo hemos explicado alguna vez, los tipos diferentes de oraciones en la Biblia. Pero palal
y pesomai, estas dos palabras en específico, hablan de una oración intercesora. Una oración en la cual no solamente, que no pedimos por nosotros, sino por otros, por la justicia de Dios. Este tipo de oración es una oración que consiste en comprender la voluntad de Dios para solicitar que Dios establezca su voluntad. Es una oración que busca alinear nuestras súplicas con la justicia y la misericordia de Dios. Este tipo de oración en específico es una oración que transforma situaciones. Dos ejemplos donde aparece la palabra palal específicamente. Una de ellas es en el caso de Nehemías y otras en el caso de Daniel. Presta atención a esto. Nehemías capítulo 1 verso 4 dice lo siguiente: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y palal, esta oración especial, delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración. Esa palabra oración también es el palal de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, porque va a orar y va a interceder. Te pido por los hijos de Israel, por tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos. Vio que es un tipo de oración que no está pidiendo simplemente Señor dame, sino es una oración intercesora, una oración diferente. Lo mismo pasa cuando Daniel utiliza la palabra palal. Daniel capítulo 9 verso 20. Aún estaba hablando y palal y confesando mi pecado. Creo que los dos tienen mucha relación con estoy confesando mi pecado. ¿Por qué? Porque he revisado mi corazón, porque me he humillado y mi condición es, ¿sabes? Dios, realmente soy un pecador. No solamente de mi pecado, sino el pecado de mi pueblo Israel. Un palal que es intercesor. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en palal cuando el varón Gabriel, a quien he visto en visión al principio volando con pretensa, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, de tu palal, fue dada la orden, y yo he venido a enseñarte. En el Nuevo Testamento no es la excepción. Esta palabra en griego, la palabra posehumai, que es la traducción exacta del palal, es el tipo de oración que hace Pablo o Saulo cuando se convierte. Hechos capítulo 9 verso 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él prosehumai. Él está haciendo esta oración especial. Y ha visto una visión de un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima. ¿Qué está pasando con Saulo? Saulo acaba de ser humillado. Saulo acaba de caer al piso delante de Jesús. Acaba de tener el encuentro más impresionante de su vida. Saulo está arrepentido y está en ese proceso de intercesión por su destino. ¿Por qué? Porque es un asesino de cristianos y ahora el cristiano es él. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llevar adelante esto? ¿Cómo voy a afrontar ahora? ¿Cómo voy a entrar a la iglesia que antes mataba, ahora a ser parte de ella? Está en ese proceso de intercesión. Esta misma palabra aparece cuando Cornelio oraba por su casa y oraba por su nación. Mire, Hechos capítulo 10 verso 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, este tipo de oración, y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Recuerda cuando Pedro estaba en la cárcel. La Biblia dice que estaba la iglesia encerrada orando por él. Hechos capítulo 12 verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar este tipo de oración, palal, prosehumai. Es una oración que no solo pide, sino que media. Es una oración que no solo intercede, sino que logra transformar.
Esta es una oración que no solo expresa, sino que somete las cosas. Mire cómo son los pasos, porque aquel que decide bajar y aquel que decide orar de esta manera, lo que va a provocar en su corazón es una búsqueda genuina. Y esa es la tercera demanda. Diga conmigo, búsqueda. Y esta palabra búsqueda es interesante, porque la palabra búsqueda en el hebreo es la palabra bakash. Diga conmigo, bakash. Buscar, mire esto, por cualquier método especial en alabanza y adoración. Esforzarse por afanarse, atentar, buscar, cobrar, consultar, contar, demandar, desear, hallar, inquirir, interceder, investigar, mentir. Esforzarse con alabanza y adoración por encontrar algo. En la Septuaginta, en el griego, es un poquito más sencillo. Epiceneo, buscar, inquirir, demandar, anhelar, demandar, desear. Pero la demanda de Dios es: si mi pueblo se humillare y orare. Usted ya sabe cómo funcionan estas dos cosas. Y buscaré mi rostro. Esa es la intención. Y buscaré mi rostro. ¿Sabe dónde está nuestro error? Muchas veces nosotros buscamos a Dios, pero más que el rostro, lamentablemente a veces buscamos mucho más sus manos. Buscamos lo que Él nos puede dar y no lo buscamos por lo que Él es. Es la búsqueda del rostro. Y existe una tremenda diferencia, porque es diferente decir: hey, necesito eso de ti, a decir: yo te necesito a ti. Es muy diferente, porque en el rostro está la boca. Quiero escuchar tus palabras, necesito que me hables. Está el oído, necesito que me escuches. Están sus ojos, quiero exponer mi vida a tu mirada. Quiero ver lo que tú ves. ¿No te ha pasado que cuando miras a alguien, estás hablando con alguien y ese alguien desvía la mirada automáticamente? ¿Tú qué estás viendo? Quiero ver tu rostro, quiero ver tus ojos para poder contemplar lo que tú miras. Un ejemplo de donde se utiliza esta palabra bakash en específico en la Biblia es cuando David está con un terrible problema. Está en un momento de persecución, de peligro, y lo que hace David es escribir una canción. Cuando David escribe la canción, no pide una protección directa o la victoria. No va y dice: Señor, dame la victoria, Señor, dame protección. Cuando David escribe una canción, habla mucho de cercanía y de guía de Dios. ¿Por qué? Porque él está yendo a buscar su rostro en esta canción. Esta canción es el Salmo 27. Permítame leerle desde el verso 4. ¿O qué le parece si usted lee el 4 conmigo? ¿Le parece? A la cuenta de 3, 2, 3. Una cosa he pedido al Señor. Vamos. Y esta buscaré. ¿Qué? Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Mire, quiero ver tu belleza, quiero ver tu hermosura. Pero seamos honestos, la manera más sencilla de calificar algo hermoso de una persona es por su rostro. Cuando tu esposo ves el pie de tu esposa, dices: qué bonito pie. Sí. Cuando tu esposa ves la barriga de tu esposa, dices: qué bonita barriga. Así sucede. Cuando ves el rostro de tu esposa, dices: qué bonita eres. Porque el contemplar el rostro es aquel que marca la belleza en general. Quiero ver tu belleza, Dios. Quiero ver la hermosura de tu rostro. ¿Por qué? Porque en el día de la angustia me esconderás en tu tabernáculo. Ojo, también habrá un día de angustia.
En lo secreto de tu tienda me ocultarás, sobre una roca me pondrás por alto. Mire ahora lo que les decía. La búsqueda del rostro. Esta palabra búsqueda en específico está 100% ligada en la Biblia con cantar, con cantarle. Se dice que una de las maneras más sencillas de interacción entre las personas es la canción. La canción, la música es algo que conecta a personas. Una prueba, le doy 3. Las canciones nos traen recuerdos. Uno está caminando y suena una canción de nuestros tiempos y digo, oh, eso bailábamos en mis tiempos. Las canciones nos traen recuerdos. Nos traen recuerdos de personas. Yo tengo una canción que cuando la escucho me recuerdo a mi mamá. Digo, oh. Y no sé, o sea, y no tiene nada que ver con la historia de mi mamá. Es Penélope, así, con sus ojos de piel. Le gustaba a mi mamá. Y me acuerdo de mi mamá. Nos hace recuerdo momentos las canciones. Mire, cuando tenemos que alentar a nuestro equipo, hay canciones, ¿no es verdad? El Oriente Petrolero tiene canciones. Aquí en la Corte tenemos 2 que creo que están en la barra brava. Es la manera más sencilla de animar un equipo. Cuando uno está en la cancha, ole, 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 ole. Es la manera más sencilla. Mire, cuando una persona se queda sin palabras para usar para decirle te amo a otra persona, ¿qué hace? Le dedica una canción. Cuando ya te quedaste sin palabras, escuchas algo que realmente sientes por esa persona, dices, hey, te dedico esa canción. Eso es lo hermoso de la música. Eso es lo hermoso del cántico. Y en la búsqueda del rostro de Dios, la herramienta más práctica, la herramienta más eficiente, la herramienta más útil es cantarle. El salmista, el que escribió este salmo, el salmista que está en la búsqueda del rostro de Dios, que se humilla, que ora, ahora va a cantarle. Mire lo que dice el verso 6. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Entonces oraré en tu tienda, ofreceré sacrificios con voces de júbilo, cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Verso 7. ¿Se anima a leer el verso 7 conmigo? 2, 3. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Verso 8, siguiente. 2, 3. Cuando dijiste buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Bakash. No es casualidad que antes de sentarnos a comer en la mesa de Él, le cantemos y le digamos, Señor, tú eres todo para nosotros. Lo que soñé, necesité, mi anhelo, eres tú. Porque la búsqueda del rostro está ligada a la alabanza. Cuando el salmista recuerda la fidelidad de Dios con Israel, llama al pueblo a vivir en obediencia. Y cuando llama al pueblo a vivir en obediencia, lo primero que le dice es, alabemos. Salmo 105 verso 1. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. ¿Cómo? Cántenle, canten alabanzas, hablen de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que Bakash al Señor. Bakash al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente. Recuerden las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios, los juicios de su boca. Si tan solo se humillara mi pueblo y orare y Bakash mi rostro. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que muchas veces nosotros Bakash otras cosas. O en el griego era la palabra episeteo.
Por eso es que en Mateo capítulo 16 existe este versículo: una generación perversa y adúltera busca señales. Ese es nuestro problema. En vez de buscar su rostro, episeteo señales. ¿Y está mal? Está muy mal buscar señales. ¿No te has topado esa temporada que empezaron a hacer un acuerdo de paz por el mundo, por ahí, y todo el mundo, ay, no, ya viene el rapto, no? Cuando en realidad tenemos que caminar en santidad, por si el rapto es en este momento. Señales siempre hubo. Pero ¿conoces a alguno que a causa del acuerdo de paz, uy, Señor, sí, por favor, perdón, perdón, me alineo otra vez, ayuno y más cosas? ¿Por qué? Por señales. Perverso. ¿Por qué? Porque busca señales. Y muchos somos así, buscamos señales, buscamos milagros, buscamos sensaciones, buscamos cosas visibles. El sistema de este mundo se esfuerza por hacer que busquemos, y es esta palabra, alabemos, porque es eso, el vacancia es alabar a Dios. Esta palabra en griego es alabar a Dios, es buscar con alabanza su rostro. El sistema de este mundo se esfuerza porque busquemos cualquier otra cosa material. Por eso que la Biblia en Lucas capítulo 12 verso 29 dice: vosotros pues no se preocupen por lo que van a comer ni por lo que van a beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas episeteo, la gente del mundo. Efectivamente, el mundo alaba lo que va a comer, alaba lo que va a beber. Pero vuestro Padre sabe que tiene necesidad de esas cosas. Ese es nuestro problema, hermanos amados. Alabamos más nuestra comida, alabamos más nuestra bebida que el rostro de Dios. ¿Quieres una prueba? Revisa tu feed de Instagram. A veces algunos de nosotros tenemos más fotos de las comidas que tenemos que de los tiempos enriquecidos de alabanza que podemos tener con Dios. Hermanos amados, alabamos todo, alabamos nuestros procesos más que el rostro de Dios. Y amamos y abrazamos más nuestros procesos que Dios que hace el proceso. Alabamos nuestras experiencias, nuestros logros, nuestras emociones, incluso nuestros ministerios alabamos más. Y mientras más nos enfocamos en lo que hacemos para Él, menos espacio dejamos para lo que Él quiere hacer en nosotros. Por eso el verso 31 dice: mas buscad, esta palabra episeteo, el reino de Dios, y todo lo demás se va a añadir. Porque el reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios es una relación donde el rey gobierna y ahí está su presencia. Es más, al que tiene esta actitud de búsqueda a Él, la Biblia dice que Dios le da un galardón. Hebreos capítulo 11 verso 6. Pero sin fe. Cheque ese detalle, léalo conmigo, ¿le parece? 2, 3, porque es importantísimo. 2, 3. Pero sin fe agradar a Dios, porque es que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que episeteo. Esta búsqueda, según la palabra, sí es un asunto de fe, porque no se trata de un esfuerzo para encontrar a alguien escondido, porque se trata más bien de un deseo de permanecer en quien ya se nos ha revelado. Porque la fe no reemplaza la búsqueda, hermanos amados. La fe orienta esa búsqueda. Busquen mi rostro. Y no se busca por necesidad, se busca por amor. Por eso, miren, por eso la búsqueda del rostro en el nuevo pacto no se realiza solamente en un templo físico. Y gloria a Dios porque tenemos un templo en el cual podemos alabar. Tenemos un equipo de alabanza que nos guía. Pero no te olvides, hermano amado, que no es un asunto físico, sino es un asunto del corazón redimido. Porque
Porque ya no subimos al monte a adorar. El monte vino a nosotros, Cristo. Y si estamos en esa relación cristocéntrica, Colosenses capítulo 3 verso 1, si habéis pues resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Checaste? Busquen las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Miren, hermanos, buscar lo de arriba es alinear nuestra mirada con la mirada de Jesús. Ahí la búsqueda se vuelve transformación. Si se humilla, si ora, si busco el rostro, la inmediata cosa que sucederá es la cuarta demanda, que es la conversión. Diga conmigo, conversión. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, ya sabe todas esas definiciones, y se convierte de sus malos caminos. Conversión de malos caminos. Pero ¿acaso no era el pueblo de Dios? ¿Por qué está en malos caminos? No, pastor, yo hace muchos años me he convertido. Yo soy cristiano, pero de cuna. ¿Quiere que le diga una triste realidad? En este caminar cristiano, muchos nos hemos acostumbrado a caminar mal y se convirtieron de sus malos caminos. Muchos nos hemos acostumbrado a caminar mal, a obrar mal, y venir y cantar y servir y adorar. Se nos ha vuelto normal el caminar chuecos. La palabra en hebreo que se utiliza en este pasaje de Crónicas es la palabra shuv. Atrás, por favor, no se adelante. La palabra shuv, volverse activamente, literal, figurativamente, arrepentirse, regresar. La palabra que se utiliza en el griego en esta sección es la palabra apostrefo, alejarse, retroceder, literal y figurativamente, abandonar, apartarse, convertirse, desechar, perturbar, volverse. Yo sé que a muchos de los que estamos en el salón esta palabra shuv le parecerá algo que ya lo hemos estudiado. Y sí, porque en la Biblia la palabra shuv se traduce por lo general en arrepentimiento. El arrepentimiento tiene tres partes importantes. Gracias. La primera es la palabra metanoia, que significa cambio de mente. La segunda es la palabra naham, que significa sentirse mal, entristecerse. Y la última es la palabra shuv, que se traduce como volver, regresar o fruto digno de arrepentimiento. Un arrepentimiento completo tiene estas tres partes: tiene metanoia, tiene naham y tiene shuv. Un arrepentimiento completo no es solamente shuv, no es solamente naham, no es solamente metanoia. Voy a dar el ejemplo que siempre doy cuando me toca explicar esto. Si usted ya me lo escuchó, por favor, un poquito de paciencia por aquel que no. Pero ¿qué pasaría si nosotros vamos donde el vecino y le robamos su televisor? Lo traemos aquí el televisor. ¿Está bien lo que hicimos o está mal? Pregunto yo. Levante la mano el que dice que está bien. Levante la mano el que dice que está mal. El que no levanta la mano, ¿qué opina usted? Vale, pastor. Okay. Está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque no hay que robar. Ok, metanoia, diga conmigo, metanoia. Metanoia es, hemos entendido que está mal. Está mal robar. Ah, sí, está mal robar, sí. Ni modo, está mal robar. Sí, tiene toda la razón. Está mal robar. No puede quedarse así. Segundo nivel de arrepentimiento, naham, tristeza. Diga conmigo, tristeza. Hemos robado, ¿de acuerdo? Uy, hemos robado. Oh, hemos robado. Ni modo. Hemos robado. Qué triste. No tiene sentido. No tiene sentido. Y viene alguien y dice, le cuento, no sabe, alguien le ha robado el televisor a la vecina. Pobre vecina.
Eso no es arrepentimiento. Muchos de nosotros hemos llegado a ese nivel. Hemos entendido que nuestro pecado está mal. Nos hemos entristecido por lo que hemos pecado. Pero la palabra aquí que utiliza es la palabra shuv. Y shuv significa una obra digna de arrepentimiento, un fruto digno de arrepentimiento. Sí, pueblo mío, sí te has arrepentido. Efectivamente entendiste que hiciste mal. Ese no es tu problema. Es más, sí, te sientes mal por lo que hiciste, por las cosas malas que haces, pero ¿sabes qué? Ese tampoco es tu problema. Tu problema es que no estoy viendo tus obras dignas de arrepentimiento. No te falta revelación. No te falta revelación. Ese es el asunto. Tu espíritu está vivo. Has comprendido la palabra. No te falta metanoia. Has entendido la palabra del Señor. Es más, tu alma no necesita, tu alma está alineada porque sientes tristeza por lo que hiciste. El que no está alineado es tu cuerpo, porque tu cuerpo es el que tiene que hacer obra digna de arrepentimiento. Si el caso es el robo del televisor, robar está mal. Uy, qué triste. ¿Qué deberíamos hacer? Devolverle y con creces. Eso es shuv. Devolver el televisor con creces, pagarle la plataforma que tiene que usar para ver streaming, ponerle 2 televisores más a sus hijos. Amén. Estoy hablando en serio. Obra digna de arrepentimiento. Iglesia hermosa, tienes revelación, tienes emoción, falta obrar. ¿Te humillaste? Sí, te humillaste. ¿Oraste? Sí. ¿Me buscaste? Por supuesto que sí. Pero sigues haciendo lo mismo que sabes que no me agrada y que a ti tampoco te gusta hacer. Conviértete ahora. Diga conmigo shuv. Dígame que no le he perdido, porque usted se lo sabe de memoria. Estoy repitiendo lo que hemos hablado hace mucho tiempo. Si aún está aquí, dígame: estoy contigo. Y despierta al que tiene al lado, que ya lo perdimos. ¿Qué es esto? ¿Qué es obra digna de arrepentimiento? ¿Qué es fruto digno de arrepentimiento? Lucas capítulo 3 verso 8 dice lo siguiente. Escribe Lucas esto: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La gente decía: ¿y cómo es eso? La gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Respondió y le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Eso es shuv. El que tiene de qué comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué hacemos? Él les dijo: no exijan más de lo que os ha sido ordenado. También le preguntaron unos soldados: ¿y nosotros? Y le digo: no hagan extorsión a nadie ni calumnien, y conténtense con vuestro salario. Pablo, cuando escribe a la iglesia en Éfeso, lo plantea de esta manera. Efesios capítulo 4 25: por lo cual, desechando toda mentira, hemos desechado mentira, ahora hable verdad, porque somos miembros de uno de los otros. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con lo que padece necesidad. ¿Prestó atención a eso? Porque la obra digna de arrepentimiento de robar no es solamente dejar de robar, sino dar y compartir. Por eso les decía: compremos 2 teles más y paguemos el streaming de la señora, y le paguemos el internet más. Eso es una obra digna de arrepentimiento. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para innecesaria edificación, a fin de agradar a los creyentes. Quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose como Dios también nos perdonó. En resumen, el Proverbio capítulo 28 habla acerca de que el fruto es apartarse. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso, hermanos amados, es que la verdadera conversión no se mide en lo que entendemos, ni siquiera en lo que sentimos, sino se mide en lo que decidimos cambiar. ¿Tiene sentido? ¿No? ¿Lo vuelvo a decir? La verdadera conversión
no se mide en metanoia, lo que entendemos. No se mide en lo que sentimos, Naham. No es un asunto de espíritu, de revelación. No es un asunto de sentimiento, tristeza, de ese pesar. La conversión es lo que decidimos cambiar. Pregúntale al lado, ¿qué tienes que cambiar? Eso pregúntale, ¿qué te toca cambiar? ¿Qué te falta cambiar? Porque, hermanitos amados, el arrepentimiento no es solo entender el error. Entiéndame esto. El arrepentimiento no es solo entender el error. El arrepentimiento no es solo lamentarnos por el error. El arrepentimiento es cuando cambiamos. La conversión es cuando cambiamos. Y Dios está esperando, Dios está buscando no una generación que se sienta mal, sino una generación que camine distinto. Si se convirtieren de sus malos caminos. ¿Se anima a meditar la palabra conmigo? Siguiente. Ahí le dejé 4 dibujos para ilustrarlo. Dios no le está hablando a los paganos. Dios no le está hablando a toda Bolivia en general y a los votantes. Dios está hablando a su pueblo. Por eso todo lo que está involucrado con tierra, recuerde ustedes, todo lo que está involucrado con tierra aún permanece enfermo, porque no ha habido humillación, no ha habido la oración adecuada, la búsqueda y tampoco la conversión. ¿No se ha preguntado por qué Dios no hace cambios donde tanto quiero que haya cambios? Sencillo, porque Dios está esperando que su pueblo se humille, que ore, que busque, que se convierta. El verso que hoy revisamos así de una manera sencilla es 2 de Crónicas 7. ¿Se anima a leerlo para que quede en el corazón? ¿Le parece? Vamos a leerlo. Le dije que solo leer un versículo hoy. A la cuenta de 3, 2, 3. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, vamos, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, ¿qué hará? Oiré de los, perdonaré sus pecados. ¿Sabe? Solamente leyendo este pasaje podemos comprender una cosa: no hay sanidad sin conversión. No hay restauración sin arrepentimiento. No hay avivamiento sin búsqueda. No hay respuesta sin oración. No hay presencia de Dios sin humillación. Hermanos, no hay cielo sin rendición. No hay tierra sana si un pueblo no se transforma. Porque todo lo que pasa en la tierra es reflejo de lo que pasa en el corazón del pueblo de Dios. Todo lo que pasa en una nación es reflejo de lo que pasa en el corazón del pueblo de Dios. Y cuando el corazón del pueblo de Dios se vuelve a Dios, el cielo se vuelve hacia la tierra. Entonces la gloria vuelve, la tierra es sanada, el altar del corazón vuelve a encenderse y el nombre de Cristo vuelve a ser exaltado. Amén. Si nosotros queremos ver sanidad y restauración en nuestra tierra, y con tierra me refiero, si que nosotros queremos ver restauración y sanidad en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra nación, debemos empezar en nuestro corazón. Y por eso es que continuamente necesitamos revisar la situación del corazón. Permítame hacerle la pregunta más pastoral que existe. No existe una pregunta más pastoral que la que le voy a hacer hoy. Es más, hágasela a la persona que usted tiene al lado. Mírele a la cara y dígale: ¿cómo está tu corazón?
¿Cómo está tu corazón? Porque depende del estado de ese corazón que las cosas vayan bien para Bolivia. Depende del estado de ese corazón que las cosas vayan bien en tu trabajo, en tu familia, en tu salud, como persona, todo lo que tiene que ver relacionado con tierra. Mire, estamos entrando a un tiempo en el que Bolivia necesita una iglesia que levante su voz, que ore, que busque su rostro, que se convierta. Pero ¿sabe una cosa? Podemos hablar mucho de humillarnos, de orar, de buscar, de convertirnos, hablar de ayuno, hablar de oración, hablar de altares, hablar de muchas cosas que vamos a hacer. Y está bien, está muy bien, pero no hay efecto si no hay conducto limpio. No hay efecto si no hay corazón adecuado. ¿Qué tal si usted y yo hacemos nuestra parte esta noche y revisamos nuestro corazón? ¿Se anima? ¿Qué tal si nos ponemos un instante en pie? Cierre sus ojitos. Sea valiente, como lo fue un salmista que le dijo: Señor, examina mi corazón y ve si en él hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Qué oración más valiente la del salmista. Porque al solicitar eso, uno se está exponiendo a que Dios le diga: acabo de encontrar perversidad en tu corazón. Y soberbia sería decir: bueno, quiero quedarme con la podredumbre de mi corazón, quiero quedarme. Pero la actitud del pueblo de Dios es decirle: Señor, cambia mi corazón. Señor, gracias, Señor, por este pequeño concepto que acabamos de revisar hoy. Sencillo,